Continuamos con los temas de fisiología y en este caso vamos a hablar acerca de la conducción del impulso nervioso. Muy bien, este tema lo vamos a hacer en relación a cómo hace una célula sensitiva o alguna célula motora para poder obtener la información para saber qué es lo que tiene que responder o qué es lo que tiene que hacer. Entonces, para ello siempre empezamos con un clásico ejemplo de decir, bueno, si yo quiero ir a un sitio, tengo que construir un mapa. Un mapa que me va a servir de guía para poder llegar a la zona donde yo quiero llegar. Por ejemplo, si yo estoy en esta posición y quiero llegar a esta otra, necesito saber cuál es el camino que tengo que tomar o cuáles son las rutas alternativas también que tengo que tener por si alguna está rota para poder llegar de un sitio al otro. Entonces las células nerviosas tienen también una vía y tienen una comunicación y que respetan. Es muy amplio y que eso necesita otro análisis, pero de momento vamos a ver cómo es la conducción del impulso nervioso y cómo hace una célula para poderse comunicar con otra y así poder llegar a obtener una respuesta. Para ello, en este tema es obligatorio ver los otros vídeos acerca del potencial de membrana, potencial graduado, potencial de acción y sinapsis. Entonces, ¿por qué? Porque si entendemos el potencial de membrana en reposo, vamos a entender el estado que tiene una neurona. Posteriormente, si vamos al potencial graduado, vamos a entender cómo una célula puede comenzar con una respuesta. Después vamos a ver potencial de acción para continuar con esa respuesta y ver lo que está ocurriendo en la sinapsis y que la sinapsis va a movilizar a su vez a otra neurona o ganglio o músculo. Muy bien. Entonces, como dijimos, ese mapa, esa conducción que llevamos, si nosotros nos vamos a ver un reflejo espinal, por ejemplo, de cuando se recibe un estímulo, una información sensitiva, también llamada así, va a haber una neurona que se va a activar. Y esa neurona va a llegar a uno de los centros de integración, a unos centros de información, en donde no solamente van a comunicar al cerebro, sino que también a través de otra interneurona van a tomar una decisión y van a ejecutar una orden a un músculo, a una glándula para obtener una respuesta frente a este estímulo. Entonces, este sería la vía o el mecanismo que siguen muchas células neuronales para poder obtener una respuesta por parte de un estímulo. Muy bien, y si nos vamos a los ejemplos, por ejemplo, en la vía motora somática, podemos tener que directamente desde el sistema nervioso central se liberan neurotransmisores hacia un músculo diana para poderlo movilizar. Por otro ejemplo que tenemos de las vías autónomas son, por ejemplo, la vía parasimpática y vamos a tener también la vía simpática y la simpática suprarrenal. Entonces, recuerden que la vía simpática, el ganglio está lejos o está cerca del órgano diana. Y entonces lo que va a hacer es que una neurona en el sistema nervioso central se va a comunicar en el ganglio con otras dendritas o con el cuerpo celular de otra neurona que sí va a estar cerca de los músculos lisos o cardíacos, que son los tejidos diana, para poder darle información y obtener una respuesta frente al estímulo que salga del sistema nervioso central. Otra de las vías que tenemos es la vía simpática, que la vía simpática, la diferencia es que el ganglio está cerca del sistema nervioso central. Entonces también una neurona que envía una información o un potencial de acción va a excitar a otra o a estimular a otra neurona y esta a su vez va a liberar también cerca del tejido diana su información. Y después también tenemos otro ejemplo de la vía simpática suprarrenal que directamente va a activar a las células de un ganglio, de una glándula, y entonces de esa glándula va a liberar hacia el torrente sanguíneo hacia el torrente sanguíneo su contenido hormonal para que tenga efecto sobre una célula diana. Entonces estamos viendo en todos estos casos que una célula activa a otra célula para obtener una respuesta. Muy bien, si continuamos con ejemplos, tenemos muchos ejemplos y otro de los ejemplos es, por ejemplo, los reflejos musculares esqueléticos, que pueden ser, aquí tenemos una diferencia, que un estímulo va a activar a una neurona sensitiva del centro integrador de la médula espinal y este a su vez va a activar a otra neurona que va a activar al músculo esquelético. Con una neurona eferente, una célula diana y va a tener una respuesta. Entonces el estímulo va a llegar también con una respuesta. Pero también, ¿qué puede pasar? Pueden haber reflejos que son polisinápticos, que aquí van a haber más células de por medio, entonces esta célula va a activar a esta otra célula y esta otra célula va a activar a esta otra para obtener
una respuesta frente a este estímulo. Y aquí vemos también un reflejo autónomo, como los que veíamos en el caso también anteriormente, cerca del ganglio o lejos del ganglio. Y fíjense que frente a un estímulo va a haber un receptor, entonces este va a tomar una decisión que le va a comunicar a otra célula, y esa célula va a ser la que va a tomar las decisiones, y allí, si la estimula o no adecuadamente, que le active su potencial graduado y un potencial de acción, comunicará a esta otra célula para obtener una respuesta, tanto en el ganglio como después a nivel de la célula diana. Muy bien, ¿y esto todo cómo ocurre? Esto todo ocurre si vamos al gráfico en donde estuvimos explicando algunas cuestiones de cómo era el potencial de membrana, cómo era el potencial graduado, cómo era el potencial de acción y la sinapsis. Nosotros nos vamos a encontrar siempre con el ejemplo de que una célula necesita decirle a otra célula algo que tiene que hacer. Y entonces lo que va a ocurrir es que tenemos que tener en cuenta el potencial graduado. Un potencial graduado va a ser la señal de entrada, va a ser el estímulo que va a recibir una célula para poder generar una comunicación. Ese potencial graduado tiene que superar un determinado umbral para activar a la zona gatillo y de esa forma activar a los canales regulados por voltaje de sodio y potasio. Ese que va a pasar, ese potencial de acción que está aquí activado, va a generar ya una respuesta del todo nada, porque recuerden que los canales regulados por voltaje de sodio, cuando llegan a 30 milivoltios, ya generan una reacción que no frenan. Entonces eso le va a ayudar a continuar con su potencial de acción. Cuando este potencial de acción realiza la sinapsis, porque este potencial de acción llegará aquí al botón sináptico, y entonces ese botón sináptico liberará el contenido de neurotransmisor. ¿Y qué le generará a esta otra célula? También le va a generar un potencial graduado. Esta célula va a recibir otro potencial graduado que, si pasa ese umbral, generará un potencial de acción. Entonces este potencial lo que hará es abrir la apertura de los canales de sodio, la célula se polarizará, y entonces de esa forma activará este potencial de acción, de nuevo activando sus canales de sodio y potasio hasta que llega nuevamente a la sinapsis. Entonces esta es la forma en la que se van comunicando cada una de estas células. Por eso decía que tienen que tener y ver muy presente los contenidos de potencial de acción graduado, potencial de acción y sinapsis. Entonces, de esa forma, si una célula pasa el umbral y activa el potencial de acción, va a ser capaz de poder activar o no otro potencial graduado. También hay más regulaciones y también hay otros tipos de comunicación. Pero en este caso, en el que estamos viendo acerca de la conducción del impulso nervioso, esta es la forma general en que lo hacen las células nerviosas. Muy bien, espero que les haya servido este vídeo y que lo puedan entender. Muchas gracias.